Bueno, ahora vamos a repasar la verdadera historia de la conquista del Perú. Para develar la verdadera historia debemos tener en cuenta una serie de factores. El primero es de que el imperio incaico era un imperio solitario. No era un imperio como, bueno, igual que el azteca, mire qué cosa curiosa, eran ambos dos imperios solitarios, a diferencia de los imperios europeos. Los europeos vivían en una promiscuidad absoluta y todos eran grandes y todos eran fuertes y todo el año peleaban unos contra otros y sobrevivían realmente los más fuertes, peleando con sus iguales. Los aztecas y los incas nunca tuvieron ese problema, ¿no? Peleaban con pueblos menores, con pueblos pequeños, bravos, combativos, como los guaraníes del sur, que les dieron pelea al imperio incaico durante muchísimos años. Entonces, el imperio incaico, el primer factor, era un imperio, entre comillas, frágil por dentro, era un imperio enorme, gigante, abarcaba un territorio inmenso. Ahora sería, con ese territorio sería igual un imperio, ¿no? El, entonces, el segundo factor es de que en 1492 ya han aparecido los españoles por, en el Caribe y ya están andando, ya han enviado exploradores, etcétera, etcétera. Y para 1520 y tantos, la viruela ya está presente en el imperio incaico. Huayna Capac, que el emperador se contagia a miles de personas, se produce una mortandad fuerte, hay pánico, hay miedo en el imperio. Imagínense, ahora tenemos miedo por esta especie de gripe fuerte, poderosa, que mata gente, pero imagínense una viruela, en esa época la viruela que mataba todo, de verdad mataba más gente, ¿no? Entonces, ese era el segundo factor. Y el tercer factor, que como muere Huayna Capac, al igual que en todos los imperios, se produce la lucha por la sucesión. Huayna Capac tenía 200 hijos, o sea, no faltaban herederos. Pero habían dos principales. Huáscar, que era algo así como el designado, el preferido, al que le correspondía. Y estaba Atahualpa, que vivía en Quito, era un hombre poderoso, tenía mando sobre el ejército, etcétera, etcétera. Y que decide rebelarse y decide, no, aquí el emperador voy a ser yo. Listo, entonces inicia una guerra civil. Entonces, la guerra civil se resuelve a medias. La guerra civil vence militarmente Atahualpa a Huáscar y lo toma preso. Y es en ese momento cuando desembarca Pizarro con 180 hombres y busca al emperador. Ojo, estamos hablando de esos tres factores, son muy importantes. Entonces, Atahualpa va de Cusco a Quito porque además parece que quiere cambiar la capital. Quiere él irse a vivir a Quito y cambiar la capital, con todo ese terremoto político administrativo que significa en un imperio un cambio de la capital. Imagínense a Bolivia, que era una cosa de este tamaño, Sucre con La Paz nos peleaba como perros, por trasladar a la capital, ¿qué capital? Era de nada casi. Pero bueno, trasladar la capital de Cusco a Quito parece que era algo serio. Entonces, estaban también en ese problema cuando se presentaron estos extraños seres a los que todos querían conocer. Entonces, los reciben en una casa, no, los reciben en un pueblo, los citan en un pueblo, ellos van y se emboscan dentro de una casa. Los servicios de inteligencia, los militares, los expertos de seguridad del emperador, ninguno de los 10.000 tipos que acompañaban a Atahualpa pudo imaginar que podía caber una fuerza militar, una fuerza dentro de una casa que pudiese poner en riesgo la vida del emperador. Dentro de una casa no puede entrar tanta gente como para hacer una emboscada. Entonces hicieron la emboscada allí, desde una casa. Cuando estuvo cerca el emperador, salieron, le hablaron que la Biblia, que sí, y en determinado momento salieron los caballos y los arcabuces, las armas de fuego, que ese es el otro factor que cambia absolutamente todo, ¿no es verdad? Un ejército acostumbrado a una guerra, a un modo de guerra en el que parece que el contacto físico y el número de tropas eran factores decisivos a enfrentarse con un enemigo que dispara desde lejos y cosas que uno no puede defenderse, uno no puede atajar, y sobre las que ya el número de tropas, la superioridad numérica no tiene ninguna importancia.
Así es que de pronto Pizarro lo tiene preso, lo tiene capturado al Inca. No tiene al imperio, no ha conquistado nada, solo ha secuestrado al Inca. Y en el contexto del secuestro, es lo que estamos hablando, la viruela, el cambio de sede, la guerra civil, Huáscar, el otro emperador, preso ahí, enjaulado a pocos metros, la viruela, etcétera, etcétera, pues, entran todos en pánico, entran todos en crisis. Y le preguntan, bueno, ¿qué quieren a los españoles? Y los españoles contestan, lo más cándidos, queremos oro y plata, lo que tienen aquí en el cuello, lo que hay en la pared. ¿No? Pero traigan, les traen, como sabemos, toneladas. Es una cosa extraordinaria, es como si llegase alguien a secuestrar a la reina de Inglaterra, se la alzan una nave alienígena, y cuando todos están en Inglaterra, asustadísimos, en todo el mundo seguramente, preguntan, ¿y qué quieren los alienígenas? Quieren sacar sal del mar. O que saquen toda la sal del mar, claro, que saquen. ¿Y qué hacen los ingleses? Inmediatamente se va a discutir cómo se van a repartir las propiedades de la reina. ¿No? ¿Quién se va a quedar con la fábrica? ¿Quién se va a quedar con la quinta, el castillo, la joya de la corona? Es lo que hacen los incas. Se dan cuenta que los españoles eran 200 primero, eran humanos, claro, sus armas eran peligrosísimas, pero solo querían oro y plata, y eso era algo que se les podía dar, se los podía tener contentos y se los podía utilizar. Es decir, tipos armados de esa manera podían ser algo así como árbitros de la situación en la que, tan tensa en la que estaba el imperio incaico en lo políticamente interno. Así que comienzan a acomodarse y Atahualpa ya es una cosa que es rarísima, que, bueno, es más bien entendible, pero imposible de aceptar, y es de que, como él tenía contacto con el exterior a través del personal asignado al servicio, de los que servían café, los que servían, no sé, refrescos, salteñas, les traían a Pizarro y a Atahualpa. Atahualpa les hizo señas, seguramente tenía agentes secretos, especialistas, altamente entrenados, les hizo señas. Les dio la orden de matarlo a Huáscar, lo matan a Huáscar. En pleno secuestro, matan a Huáscar, porque claro, si algo le pasaba a Atahualpa, Huáscar era el emperador. Y si Huáscar lograba salir de su cautiverio, que seguramente lo estaba negociando, diciéndole, ¿saben qué? Mi hermano Atahualpa está preso, estamos sin emperador, libérenme a mí, yo soy emperador y combatiremos este enemigo externo. Entonces Atahualpa va por la vía más rápida y mata a Huáscar. Con Huáscar muerto, Atahualpa sigue siendo el emperador. Entonces Pizarro hace algo también extraordinario, mata a Atahualpa. Porque la muerte de Atahualpa no tiene nada que ver con las toneladas, con el oro, con la plata, ni con el hecho de que haya botado la Biblia al piso, sino tiene que ver con que Atahualpa mata a Huáscar. Entonces, Pizarro se da cuenta que eso iba a desestabilizar todo, no mata a Atahualpa. Con los dos jefes de la guerra, dos líderes de la guerra civil muertos, no todos los incas, la nobleza, todo el clero, etcétera, del imperio incaico deciden nombrar a otro de los 200 herederos, en este caso a un nieto, Manco Cápac II, descendiente directo también de Manco Cápac, el fundador del imperio. Entonces, con Manco Cápac segundo, los españoles se comprometen a respetar la autoridad del este y se dedican a hacer lo que querían, lo que habían venido, a recoger latas, ¿no? A recoger oro, plata, ponerle en barcos y llevar. Se llevan un primer embarque fabulosísimo, ¿verdad? Y además quedan, como decía, de árbitros, porque encima ya se emparentan, Pizarro se casa con una dama, etcétera, vinculada a Manco Cápac segundo y así. El asunto es que los españoles cargan los barcos para ir a dejar el oro, a dar la noticia y para ir a traer más gente, para ir a traer más gente. Entonces, pasan 3 años, no es mucho, en nuestro tiempo parece más largo, ¿no? En esa época la velocidad de las cosas era un poco más lenta. Entonces, pero en 3 años vienen de Europa y vienen, claro, ya no, viene una expedición inmensa dirigida por 20 cabezas de la nobleza europea, con 1500 hombres armados, ya estos sí que estaban armados, con etcétera, etcétera, y llegan hasta Potosí. Se pasan directo a Potosí y empiezan a organizar la explotación. Ahí es cuando los incas se dan cuenta de que
Por el puerto de Lima estaban entrando todos los días europeos que estaban empezando a llegar a raudales. Entonces se reúnen con Manco Cápac II y le dicen, mira, los generales, los curas, los grandes sacerdotes, le dicen, mira, esta gente es igual que nosotros. O sea, les gusta el oro y la plata porque parece que allá la usan como moneda. En todo caso, lo que les gusta en el fondo es el poder. Y por ahora están contentos porque están recogiendo harto oro y harta plata del suelo. Algún rato van a querer el poder. Nos van a quitar el poder. Entonces, pelearemos ahora, que no son tantos, que no están tan fuertes, porque el día que pasa se fortalece. De esa manera arman una especie de golpe de Estado, de rebelión dentro del Cusco. Tratan de matar a los españoles, tratan de tomar el Cusco, pero los españoles defensivamente son muy poderosos. Es decir, cuando pelean defendiendo una posición, son invencibles por el tema del arcabuz, por el tema de la pólvora, por el tema de la metralla, de todo ese tipo de cosas que tenían sus trucos militares que los hacían invencibles defensivamente. Entonces no los pueden sacar, no encuentran la forma de aflojar, estaban ahí más duros que un perno submarino. Nada, no pueden. Entonces dicen, vamos a Lima. Haremos el cerco a Lima, porque en Lima pues, es por donde entran. Entonces van y tratan de tomar Lima. Cercan Lima y cercan el Cusco. Ahí están meses, estamos hablando de abril de 1800, bien, abril de 1535 hasta agosto, que se van a Lima. Entonces a partir de agosto, entonces 1536, 1537, el imperio está en rebelión absoluta. Manco Cápac II, emperador incaico, tiene el control de todo su territorio, salvo del puerto de Lima, ese pequeño puerto, en ese pequeño, ahora ya es grande, el pequeño puerto de Lima y la capital de Cusco, que está en ruinas. Después de la batalla queda destruida. Pero, bueno, no nos controla nada más que eso está fuera de control. Todo lo demás, el imperio está controlado. Pero hay un problema. Los españoles no dejan de llegar y tienen el control de un corredor que va de Lima a Cusco, de Cusco por el lago Titicaca, La Paz, Oruro, Potosí, que es la ruta de la Plata. Y de ahí le van encontrando otras rutas. Y ahí están asentados y ahí hay miles de europeos y tienen armas y tienen todo. Ya ese es un territorio realmente durísimo para los indígenas. Entonces, y los españoles están traficando alianzas con otros grupos, con caciques, con líderes, etcétera, etcétera. Entonces, el emperador Manco Cápac II se funda una capital militar, una nueva capital en Vilcabamba, se hace un fuerte. Y de ahí controla el resto del imperio, lo que puede controlar, ¿no? Así están 40 años, ¿no? Así, ellos también se vuelven fuertes defensivamente, ellos también aprenden, ¿no? Están 40 años. El emperador Manco Cápac II aguanta 40 años hasta 1571, que un español lo mata, la traición. Un español al que él deja entrar a Vilcabamba porque venía quejándose de que lo estaban juzgando indebidamente en Lima, entonces escapa y lo asesina al emperador Manco Cápac II. De Manco Cápac II le corresponde, según la sucesión hereditaria, a un sobrino, me parece que no es su hijo, el Tupac Amaru I, porque después va a haber un Tupac Amaru que va a ser muy importantísimo, el Tupac Amaru II. Tupac Amaru I gobierna muy poco tiempo, un año, porque ya en Lima está instalado el famoso virrey Toledo, que es un líder militar un líder político, militar, administrativo, muy poderoso. Un hombre con una creatividad, una capacidad organizativa muy fuerte, por eso lo mandan de virrey. Él llega a ordenar la minería, ordena todo, hasta los trajes folclóricos los diseña este tipo. Es una cosa de locos la obsesión que tenía por organizar las cosas. Pero bueno, y para él le parecía que Vilcabamba, que la existencia del emperador y del imperio incaico todavía jurídicamente existiendo, militar y administrativamente existiendo, era imposible. Así que organizó un ataque furibundo, un ataque letal con una fuerza militar absolutamente superior, y el 24 de junio de 1572,
Tupac Amaru II es capturado, lo llevan en una mula, sentado en una mula al Cusco. Y en Cusco lo ejecutan ante el asombro de una multitud, más de 15.000. Bueno, Tupac Amaru es conducido al Cusco, sentado en una mula, y es ejecutado cruelmente en una plaza pública. Con lo cual, se podría decir que se da por concluida la existencia del imperio incaico. 40 años después de la llegada de los españoles, y debido a esos factores, a que era un imperio que nunca había peleado contra otro imperio mayor, era un imperio acostumbrado a otro tipo de guerras, tenía una pandemia de viruela que lo estaba azotando, estaba en un estado de guerra civil absoluta, tenía dos emperadores, el uno preso del otro, y posiblemente se iba a dividir en dos el imperio, o se iba a trasladar a la capital. Cualquiera de esas cosas eran ya calamitosas, y sobre eso llegan los españoles con su fiebre por el oro, la plata y el poder, y terminan conquistando el imperio del Perú. Esa es la historia.